Bueno, buenas noches a todos los que estamos, de parte de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay. Hoy estamos muy contentos de convocarlos con un tema que nos parece relevante. En los últimos años hemos sido testigos del crecimiento importante de los inhibidores de checkpoint inmunológico, que sin duda alguna han transformado el tratamiento de muchos tumores y han cambiado el pronóstico de muchos pacientes, pero eso obviamente también ha traído nuevos desafíos clínicos, como es el manejo de algunos efectos adversos, como es los efectos adversos inmunomediados sobre el aparato digestivo y el hígado, que cada vez más los gastroenterólogos y los hepatólogos nos enfrentamos, digamos, en nuestra práctica cotidiana. Es por eso que desde la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay nos parece muy oportuno el abordaje de este tipo de actividades en forma multidisciplinaria, en este caso gastroenterólogos, hepatólogos y oncólogos, agradeciendo a la Sociedad de Oncología del Uruguay que nos dio su auspicio, justamente para intentar reconocer este tipo de situaciones y de afectaciones en forma precoz, para poder hacer un diagnóstico oportuno y un abordaje temprano que nos permita no solo evitar las complicaciones, sino permitirle a estos pacientes continuar con estos tratamientos que muchas veces son los que le van a cambiar el pronóstico. Sin más, le voy a dar la palabra a la doctora Adriana Sánchez, que es gastroenteróloga, que se dedica justamente también a enfermedades inflamatorias intestinales y también es hepatóloga, así que nadie mejor que ella para coordinar hoy esta actividad. Y ella va a presentar a nuestras dos grandes expositoras hoy, gente con una experiencia incomparable en estos temas, amigas de la casa, queridas colegas y compañeras y amigas. Así que bueno, adelante Adriana y aprender mucho hoy. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, para mí es un placer tener que presentar a estas dos expertas de lujo que tenemos en el día de hoy, de las cuales vamos a aprender muchísimo. Y bueno, en primera instancia vamos a tener las dos charlas y después se va a surgir una instancia de preguntas y dudas o comentarios que pueden ir haciendo en el chat para poder hacerlas al final de ambas presentaciones para poder tener una instancia de discusión, ¿sí? Primero que nada, voy a presentar entonces a las dos invitadas. Tenemos en primer lugar a la doctora Nelly Hernández, ya casi todos la conocen, es hepatóloga clínica, profesora agregada de la Unidad Académica de Gastroenterología del Hospital de Clínicas de Montevideo, donde es directora de la carrera de hepatología, presidenta de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado y es coordinadora, junto con el doctor Besone de Argentina, del Registro Latinoamericano de Hepatotoxicidad desde el año 2011. En segundo lugar, vamos a contar con la presencia de la doctora Marta Brenner Machado, que es gastroenteróloga, coordinadora del Servicio de Enfermedades Inflamatorias Intestinales de Porto Alegre, presidenta de la Asociación Brasilera de Colitis y Enfermedad de Crohn y fundadora del Grupo de Estudios de Enfermedades Inflamatorias Intestinales de Brasil. Así que bueno, vamos a dar inicio en primera instancia con la doctora Nelly Hernández, que nos va a hablar de hepatitis por estos fármacos. Así que bueno, adelante Nelly. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Carla. Saben que me encanta este tema, el de hepatotoxicidad. El otro es de Marta. Por las dudas, yo voy a hablar de la parte hepatológica. Y la idea es hablar de la toxicidad que dan los inhibidores de los checkpoints, que los americanos llaman Chili. Nadie puede con ellos en los acrónimos, no encontramos mejores, así que puede aparecer Chili en la presentación o puede aparecer IPSI, que sería en español. Gracias, Adri. Un par de datos que tienen que ver con toxicidad hepática que me gusta recalcar porque de verdad hacen mucho a el diagnóstico. Saber que esto es raro, pero que puede ser severo y que puede ser más severo o incluso fatal si no lo diagnosticamos, si pasa desapercibido, que tiene muchas chances de pasar desapercibido si no lo pensamos, porque no tenemos marcadores específicos que nos digan es o no es hepatotoxicidad, y depende muchísimo de que lo sospechemos y depende muchísimo del sentido común que estemos aplicando.
y que además imita cualquier forma de presentación hepática, cualquier enfermedad hepática aguda, crónica, cualquiera puede ser gatillada y producida por un fármaco. Entonces, si no lo tenemos siempre presente y no lo buscamos activamente, no lo vamos a diagnosticar. Hay 3 mecanismos de daño hepático. El que se llama intrínseco, que quiere decir que cualquier persona que tome esa medicación y a esa dosis va a hacer una hepatitis. Y el más típico es el acetaminofeno o el paracetamol. Sabemos que hay dosis seguras y sabemos que hay dosis hepatotóxicas. Lo vamos a hacer cualquiera que lo tome, siempre se presenta igual, es bastante predecible. Y tenemos la otra, la de todos los días, la que es idiosincrática, opuesta, la hace el que puede, la hace en general a cualquier dosis, se presenta de cualquier manera, no tiene dependencia con nada, puede aparecer a los días o a los meses. Esa es la idiosincrática, no tenemos cómo prevenirla. Puede ser con clavulánico, puede ser con un diclofenac o puede ser como es al día de hoy con una cúrcuma que está tan de moda. Y por último, el tercer mecanismo, y que lo puse último porque es el mecanismo por el cual vamos a ver que los checkpoints pueden dar toxicidad hepática, es un mecanismo que no tiene que ver con el fármaco, sino que tiene que ver con el mecanismo o con lo que el fármaco tiene como objetivo, eso es lo que va a dar la toxicidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros damos un rituximab, vamos a inmunosuprimir. Nosotros queremos inmunosuprimir profundamente, pero podemos reactivar con eso una hepatitis B e ir a una toxicidad hepática. En el caso de los checkpoints, como vamos a ver, el mecanismo que nosotros buscamos para tratar el tumor es el mismo que va a generar la toxicidad hepática. Y por eso se llama indirecto. Los inhibidores de los puntos de control inmune tienen un efecto antitumoral muy bueno, con respuestas clínicas muy durables y significativas que cambiaron el curso de la oncología. Incluso los que lo descubrieron estos mecanismos ganaron el Nobel por esto, pero también tienen el riesgo inherente de todos los eventos adversos inmunorrelacionados y que pueden afectar a varios órganos. ¿Cómo es la forma que actúan? Y me parece importante comprenderla porque una vez que uno comprende la forma que actúan estos fármacos puede entender perfectamente la toxicidad de cualquiera de los órganos. Existen los llamados puntos de control PD1 y PDL1, que como ven ahí, el PDL1 es un punto de control que está en la célula tumoral y el PD1 en la célula T. En esta forma de activación, ¿no? El PD1 que es el ligando y el PDL1 que es el ligando y el PD1, la célula tumoral inhibe la activación de la célula T. Pero si nosotros los bloqueamos con un anti-PD1, PDL1 o un anti-PD1, sucede que esta célula T se activa y provoca la muerte de la célula tumoral. ¿Cuáles son los PDL1? El atezolizumab, el durvalumab, entre otros, y los PD1, nivolumab, pembrolizumab. El otro mecanismo que hay que conocer, al final del día es lo mismo, pero actúa algo distinto. En este caso es la célula presentadora de antígeno y la célula T, que a nivel del CTLA4, la célula presentadora inactiva a la célula T, pero si lo bloqueamos con un anti-CTLA4, la célula T se activa y provoca la muerte tumoral. El anti-CTLA4 es el ipilimumab. ¿Cuál es el costo de esto? Nosotros activamos a la célula T, vamos a generar esa respuesta antitumoral, pero vamos a perder la autotolerancia. Y por tanto, esa célula que se activa se va a activar contra el tumor, pero también se puede activar contra otros órganos, generando esta toxicidad inmunorrelacionada. Y la toxicidad hepática es solo uno de esos eventos. Y como pueden ver acá, no es el más frecuente. Por el contrario, el más frecuente es el gastrointestinal. El hígado puede estar en tercer o cuarto lugar según el fármaco que se utilice. Es importante saber, estas medicaciones se pueden dar separadas o se pueden dar juntas, a veces se combinan 2 checkpoints y ahí aumenta la probabilidad de toxicidad. En general se dan cada 21 días y en general aparecen de la semana 4 a la semana 9, es decir,
después de la primera dosis o después de la segunda es cuando más prevalencia, incidencia tiene la toxicidad hepática. La combinada es la que más incidencia tiene, alrededor de un 20% cuando combinamos un PD-1 o un PDL-1 con un anti-CTLA-4, y por suerte la mortalidad a nivel hepático la mortalidad de causa hepática por estos fármacos es baja. Sabemos que podemos tener casos hepatocelulares en toxicidad, casos colestásicos o casos mixtos. Y esta toxicidad puede dar cualquiera de los tres. El hepatocelular es el más prevalente. ¿Qué significa? Predomina la necrosis, predomina la elevación de ALAT y de ASAT. Se ve mucho por el ipilimumab, el anti-CTLA-4. Puede tener una mayor gravedad inicial. Y en general, como les voy a mostrar más adelante, se trata con corticoides o suspendiendo el fármaco. La forma colestásica le sigue en frecuencia. Acá, en lugar de ser el anti-CTLA-4, son los anti-PD1 o PDL1. Como todo colestásico, el urso tiene un rol mejor que la prednisona o que los corticoides. Y acá podemos llegar a ver tanto lesiones de la vía biliar grande como de la pequeña. O sea que podemos verlo en una colangio o podemos verlo en una biopsia. Y por supuesto que también está el perfil mixto, donde no hay un predominio claro de las transaminasas o de la fosfatasa alcalina. Como siempre en toxicidad hepática, tenemos que hacer un proceso de exclusión, y un proceso de exclusión que es estricto. Y en estos pacientes se nos agrega la progresión tumoral, porque puede tener una manifestación hepática la progresión del tumor que estamos tratando. Tenemos que descartar otros fármacos. Es muy frecuente que estos pacientes reciban múltiples fármacos, algunos indicados por nosotros, solo por los oncólogos, y otros con autoconsumo que muchas veces no se reconoce. El paciente oncológico tiende a tomar más hierbas, tiende a tomar otros fármacos porque alguien le recomendó, y eso hay que pensar. Como en todo paciente que sospecha toxicidad, hay que hacer un muy buen cribado de lo viral, porque puede manifestarse idéntico y yo lo paso por encima y el paciente requiere de la medicación. También puede haber una enfermedad inmunológica de base. Y por supuesto que uno tiene que terminar aplicando las escalas para ver si estamos o no ante un DILI. Y no, por favor, no se olviden en estos pacientes y sobre todo en los patrones hepatocelulares que podemos estar frente a una hepatitis clásica A o E. Traigo mucho la E porque en nuestro medio la estamos diagnosticando cada vez con mayor frecuencia. Traigo mucho la E porque la mayoría nos olvidamos. Y si nos olvidamos los gastro, mucho más se olvidan los oncólogos. Y son fármacos que estos pacientes precisan. Nos vamos a ver enfrentados a reexposición y lo mejor es saber y estar seguros de que fue o no fue una toxicidad. Fíjense este paciente en el medio para tratar de transmitirle todas estas ideas. Un varón de 52 años con un neoplasma de pulmón y metástasis óseas. El paciente venía recibiendo nivolumab, un PD1 desde hacía 18 meses, con muy buena respuesta en cuanto a su patología oncológica. Y empieza con prurito e ictericia. Y el patrón del hepatograma era mixto. Se le hace una tomografía de abdomen que es normal, a priori no había infiltración hepática, la serología viral era negativa y oncología le suspende la inmunoterapia. Además de suspenderla, le inicia prednisona. Y lo que ven es que hay poca mejoría bioquímica a las 72 horas de iniciada la prednisona. Lo envían en consulta y uno empieza a ver la latencia es de 18 meses. El hepatograma de este señor era completamente normal 2 meses antes, o sea que llevaba 18 meses tomándolo, recibiéndolo, a los 16 meses de estar recibiéndolo mantenía normal. Ahí había otra causa u otro fármaco. Es muy larga esta latencia para dar toxicidad hepática. No es imposible, pero no es lo habitual. Y por cierto que este paciente había recibido un par de semanas antes el amoxidal con clavulánico y ese era el verdadero responsable
de la toxicidad que estábamos viendo y de la hepatitis que estábamos viendo. Seguramente esto, si nadie lo diagnostica, pasa y mejora, pero el paciente queda catalogado de toxicidad a una medicación que le estaba haciendo bien, que podía perfectamente recibir. Entonces, insisto en que puede ser otra la causa de la hepatitis. Y si no, fíjense en este trabajo que hay más de 900 pacientes tratados con inhibidores del punto de control inmune y hay un 9% de hepatitis severa, hepatitis grado 3-4, ¿sí? Son 86 pacientes. Cuando los autores analizan, 39 de los 86 era un DILI, pero no era DILI por immune checkpoint. Era un DILI por otro fármaco. 39. 28 tenían infiltración tumoral y solo la biopsia a veces hace el diagnóstico. Fíjense que al final, los verdaderos que tenían DILI por los inhibidores del punto de control inmune eran solo 19. O sea que el diagnóstico no es tan simple, no porque esté recibiendo este fármaco uno tiene que hacer una conexión directa y decir, es esto, se terminó, se lo suspendo, no pienso otra cosa. En este trabajo lo que quiero mostrar es que nuevamente se pueden presentar de todas las formas, colestásico, hepatocelular, mixto, y que los tratamientos son la resolución espontánea con la suspensión. No es menor el porcentaje que puede no requerir medicación. Los corticoides en un 50% aproximadamente, sobre todo en las formas hepatocelulares y en las formas colestásicas o mixtas, podemos hacer el ácido ursodeoxicólico con o sin los esteroides. Y un punto importante, más allá del tratamiento, por lo que les decía al inicio, estos pacientes tienen una patología oncológica que muchas veces viene respondiendo bien. Cuando vemos los pacientes tenemos un oncólogo que con mucha razón lo primero que nos pregunta es si una vez que mejore le puede volver a dar la medicación. La respuesta es que probablemente sí. Ahí ven el número de pacientes que son reexpuestos, ¿sí? 44% reexpuesto a la medicación. Y ahí ven la recurrencia. La recurrencia, una vez que el paciente es reexpuesto, es aproximadamente un cuarto. O sea que tenemos 3/4 de los pacientes que no vuelven a tener una complicación hepática a pesar de recibir el mismo medicamento. Acá les voy a contar un poco lo mismo. Esto es un metaanálisis, un número muy importante de pacientes que se reclutaron en este metaanálisis con tratamientos que podían ir entre 3 a 1 año, con un 56% de severos. La mayoría de ellos recibió corticoide y cuando no anduvieron con corticoides fueron tratados con bicofenolato y el rechallenge se vio en un 40% y la recurrencia nuevamente en ese cuarto que yo les mencionaba. Lo mismo sucede acá, esto es el retratamiento después de una hepatitis autoinmune severa, la recurrencia es más o menos la misma y fíjense que cuando los pacientes recurren, no siempre recurren con hepatitis, pueden recurrir con otra enfermedad inmunorrelacionada. Incluso en este trabajo, los que recurrieron con hepatitis asociaron colitis, pero son 1/4 de los pacientes que reexponemos. Y la mayoría, si la primera exposición fue leve o moderada, igual va a ser la reacción cuando lo reexponemos. Entonces el rechallenge en estos pacientes es factible, se puede hacer, incluso en pacientes con hepatitis grado 3. Nos cuesta más, nos da miedo, pero se puede. La gravedad de la recaída en general es similar a la inicial y el principal factor de riesgo que se dio para recaer es que el paciente tenga un trasfondo inmunológico previo, que tenga, por ejemplo, antinucleares positivos antes de haber recibido la inmunoterapia. Hay una paradoja en todo esto, porque también se ha visto que los pacientes que recurren cuando uno los reexpone son los que mejor responden en su enfermedad oncológica. Es decir, que el beneficio que tienen estos pacientes oncológicos justifica que uno intente, si mejora la hepatitis, hacer nuevamente la medicación. Les decía que también puede haber colangitis por estos fármacos. Nivolumab y pembrolizumab son los que más la dan.
Puede ser de pequeño ducto, puede ser de los ductos más grandes, sobre todo de los más grandes en casi la mitad de los pacientes. Y la principal causa hoy de colangitis esclerosante secundaria son los inhibidores del punto de control inmunológico. Este es un caso del profesor Raimundo Paraná, de Bahía, que nos prestó para que lo pudiéramos mostrar. Cuando tenemos esto, en general tenemos una hepatitis inmunomediada que no responde fácilmente a los corticoides, es cuando tenemos que empezar a sospecharlo. El patrón colestásico o mixto, y tenemos que ir o bien a la colangioresonancia, como la foto que está ahí, o bien a la biopsia para ver los pequeños ductos. ¿Qué tenemos que hacer para manejarlos? Primero, saber que un 15% puede responder sin que nosotros hagamos otra medida que un buen diagnóstico y suspender la terapéutica. Si así no alcanza, podemos recurrir a los corticoides. Las dosis que están descritas son amplísimas, y sobre todo porque tenemos algunos que son pacientes tratados por los oncólogos y tratados por los hepatólogos. Tenemos ahí alguna diferencia importante. Los criterios de gravedad son distintos para los oncólogos que para los hepatólogos. Los oncólogos se manejan con criterios de gravedad avanzados en el valor de las enzimas, y nosotros sabemos que eso no marca gravedad, que la gravedad está dada por la bilirrubina, que la gravedad está dada por un trastorno en la coagulación, pero las enzimas solitas no marcan gravedad. Entonces, no por las enzimas inicio corticoides, sino porque tiene bilirrubina alta o porque tiene un tope de la coagulación, y tampoco necesitamos dar dosis altas de corticoides. La dosis que habitualmente manejamos es 0,5 miligramos kilo, o sea, entre 30 y 40 miligramos está perfecto. Dosis más altas no van a cambiar, y hay trabajos que muestran que dosis más altas empeoran la situación, empeoran la evolución. Cuando es mixto el patrón, entonces uno puede recurrir al ácido ursodeoxicólico. Incluso hay algún trabajo que nos muestra que pacientes con patrón hepatocelular también se benefician de esta medicación. Y lo que tenemos que hacer es, si tenemos poca transaminasa, bilirrubina normal, el paciente está bien, a lo mejor solamente suspendiendo alcanza y lo controlamos en unos días. Si tenemos un poco más de alteraciones, bilirrubina o alguna cosita más, nosotros empezamos corticoides no más de 1 miligramo kilo, además de suspender el agente, y hoy lo suspendemos temporalmente, por lo que decía previamente, que podemos eventualmente reexponer. Puede pasarnos que tengamos que suspender inmediatamente y hacer las dosis un poquito más altas de corticoides, pero no más de 1 miligramo. Y para la refractaria, en todos lados figura el micofenolato. Yo lo que los invito es que si tienen una de estas toxicidades y es refractaria, primero revisen el diagnóstico. Revisen si realmente es esa la toxicidad que estamos viendo, es esa la causa de la alteración. Y por otro lado, pensemos en la posibilidad de la afectación de la vía biliar. La colangioresonancia y la biopsia, sobre todo si son colestásicas o mixtas, frente a la refractariedad, creo que tienen un rol importante. El ácido urso tiene muchas ventajas, y ustedes lo saben. No tiene los efectos secundarios de los corticoides, tiene una tasa de efectividad importante, no tenemos por qué ir bajándolo, y sobre todo podemos dejarlo si tenemos que hacer un recharge. No hay todavía una evidencia suficiente, sí en lo teórico, pero no tanto demostrado, pero el ácido urso puede ser importante no solo en las formas colestásicas. Voy a ir resumiendo. Cuando nosotros tenemos este tipo de injuria, tenemos una injuria que puede ser hepatocelular o colestásica en casi el 80% de los casos, mixta en el restante. La latencia es larga, pero no tan larga como 1 año y medio, es de 1 a 3 meses. Rara vez tiene fase hepática. En general, los autoanticuerpos son negativos, o si son positivos son a títulos bajos. No hay hipergamoglobulina, a diferencia de lo que es autoinmunidad. En ocasiones requiere corticoides. Nuevamente les decía, no va a la falla. Y para recordar de la toxicidad por estos medicamentos, no se olviden de hacer un muy buen descarte
puede haber otros fármacos, puede haber otras causas y el paciente no tiene por qué quedar mal etiquetado, mal rotulado y no recibir una medicación que precisa. Lo más importante es, bien hecho el diagnóstico, suspender el fármaco, ver qué sucede, si no mejora, recurrir eventualmente a dosis bajas de corticoides y al ácido uso de oxicólico, y cuando no mejoran, vamos a la histología para ver si podemos estar frente a una forma que comprometa la viabilidad y esté dificultando, o podamos estar frente al compromiso tumoral hepático y tener un diagnóstico diferente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Nelia. Excelente la presentación, muy clara y didáctica, como siempre. Les recordamos a todos que si tienen dudas, preguntas o comentarios con respecto a la presentación, las pueden ir dejando en el chat para luego ser discutidas. Y bueno, y ahora vamos a pasar con la doctora Marta Brenner Machado, que ya fue presentada, que nos va a hablar de los efectos adversos inmunomediados a nivel intestinal. Adelante, Marta, cuando quieras. Buenas noches, mucho gusto estar aquí con mis amigas hablando en portuñol, porque vamos tentando hablar cada vez mejor, ¿no? Susi, que está ahí, Carlicia, que estamos ahí mirando todas las amigas. Sí, muy contento de estar aquí hablando de un tema muy importante que la profesora Nelia ya nos mostró la importancia del tema, la mostró la fisiología del mecanismo del checkpoint. Miren ustedes que nosotros trabajamos en un servicio de enfermedad inflamatoria intestinal. Y ahí sabemos, como acabamos de mirar en la presentación, de alto riesgo que todos los pacientes que tenían una enfermedad autoinmune previa de desencadenar más problemas con los inhibidores de checkpoint. Porque esos inhibidores de checkpoint son como una obra de arte. Es un mecanismo muy sofisticado, muy sensible. Miren que como una máquina de un reloj, como un piano que toca en una orquesta, porque en la célula dendrítica, cuando tiene los patógenos sinalizando, las cascadas inflamatorias, si empieza como una loca de TH1, TH2, con toda la cascada inflamatoria, y lo mismo sinalizador, lo mismo, también están ahí los checkpoints inmunológicos que necesitamos también para bloquear los mecanismos autoinmunes. Y justo ese es cuando bloqueamos que presentamos una célula neoplásica y hay una destrucción de la célula neoplásica. Por eso que quedamos muy cerca del suceso que los oncológicos miren con los checkpoints para tratar los cánceres, y nosotros que tenemos experiencia con enfermedad autoinmune inflamatoria intestinal, vemos muchas veces una catástrofe con el uso de esas medicaciones, justo por no momento que bloqueamos esto, aceleramos la cascada inflamatoria. Esta misma imagen, profesora Nelia nos mostró el punto de ligación do anti-PDL1 y anti-PDL1. Bueno, ¿qué son las colitis por ese checkpoint? Son un tratamiento buenísimo, pero que los gran problema del tratamiento son las combinaciones, como ya mi colega habló. Es un gran problema y se usa mucho frecuente las combinaciones de dos checkpoints. Las dosis más elevadas, como ipilimumab también, y muchas veces la reexposición. El oncólogo para los fármacos, mejora la diarrea, por ejemplo, y se retorna el fármaco. Muchas veces la colitis es fatal. Por eso que tenemos que tener en mente quién es nuestro paciente. Un paciente oncológico que tiene un riesgo muy aumentado cuando tiene preexistente enfermedad inflamatoria. Cuando tiene cualquier otra autoinmune, por ejemplo, hepatitis autoinmune, cuando ya tenía previa una colitis.
Com isso, que pensamos? O que passa com isso? Sabemos que há uns fatores de risco associados a colitis por checkpoints, como o uso de antibióticos, como una alteración de la microbiota intestinal. Eso está mucho en estudio. Lo cierto es que vimos sí muchos casos de colitis inducidas por checkpoint. Hice una revisión de nuestra Biblia, que es Journal Croncolitis, que entre el diagnóstico diferencial de la enfermedad inflamatoria, debemos siempre pensar que puede ser una colitis por checkpoint. Es claro que los pacientes que ya tenía previa una colitis, una retrocolitis, una doença de Crohn, tenemos que estar con nuestro alerta máximo cuando se va a utilizar checkpoint. Por eso que las características de las colitis por checkpoint, el tiempo medio es muy variable de aparición de la diarrea, los síntomas intestinales, como de 10 a 50 días, algunos casos más tardía. La presentación inicial es diarrea y tenemos casos, como voy a mostrar, de enterocolitis graves, que puede evoluir para óbito. En torno, claro, que de 0,7 a 21% más, estamos hablando de una estadística elevada. Y que mucho que pasa de esa gravedad, que es con una enfermedad inflamatoria preexistente. Y las colitis por checkpoint pueden se presentar como una pancolitis, con una colitis izquierda, lembrando mucho retocolitis, y solo una ileitis isolada. Por eso que debemos, así como Nelly habló, de pensar en otras causas. Estamos diante, por ejemplo, de un brote de inflamatoria. Eso es muy difícil porque los checkpoints son fantásticos, mas acabamos de mirar las hepatotoxicidades y tenemos una serie de eventos adversos, como por ejemplo en la piel. Entonces tenemos en el hígado, tenemos en el estómago, tenemos en el colon, todo relacionado a un efecto adverso de esa droga. Y aquí hay un punto muy importante para nosotros que trabajamos mucho con enfermedad inflamatoria: las similaridades, no sé bien en español, las similitudes de las dos enfermedades. Miren acá, la primera columna, la enfermedad inflamatoria intestinal. Al lado, la enterocolitis inducidas por checkpoint. Imaginen los pacientes que ya tenían una enfermedad inflamatoria. Bueno, los síntomas son parecidos: diarrea, hematoquesia, dolor abdominal. Las localizaciones son parecidas, pero que la enfermedad de Crohn es más en delgado y las colitis por checkpoints es mucho más en predominio colónico. Las lesiones endoscópicas, voy a mostrar, son muy parecidas, desde seguimientos, erosiones, úlceras y colitis severas. La histología puede nos ayudar un poquito con una cosa, hallados crónicos de la histología y la histología de las enterocolitis, hallados de colitis aguda con más apoptosis epitelial, que los patólogos, los histologistas nos ayudan. Complicaciones son frecuentes en la enfermedad inflamatoria: estenosis, fístulas, abscesos y perforación. Y miren que la enterocolitis también puede haber perforación, megacolon, y también estenosis, fístulas, claro, menos atípicas. Y tenemos la cronicidad de una enfermedad inflamatoria y un cuadro subagudo de colitis por checkpoint. Los tratamientos vamos a mirar porque vienen se marchando a cada año. Tenemos nuevas drogas que usamos, algunas con éxitos, otras sin ningún éxitos. Mas tenemos todos hoy en día. Pueden mirar ahí como corticoides, nuestra grande arma, como las terapias biológicas de las pequeñas moléculas y que usamos para enfermedad inflamatoria. En casos extremos también vamos a usar para colitis inducidas.
por checkpoint, porque no sabemos bien qué pasa. Probablemente esos pacientes ya tenían alguna disbiosis intestinal. Claro que los pacientes que ya tenían una enfermedad autoinmune inflamatoria, este sí, los checkpoint bloqueados, se desenrola todas las cascadas inflamatorias y van a dejar mucho más grave la enfermedad. Y acá tenemos muy estudio de cuánto y cómo podemos estudiar cuál era esta disbiosis. Hay en congresos de oncología presentaciones sobre el estudio de microbiota intestinal para ver si esto tiene algunas modificaciones que podemos hacer antes de iniciar, ojalá, los checkpoints. Y miren que todas las clases de checkpoint puede dar, como esas drogas ya habladas, como anti-CTLA-4, ipilimumab, como nivolumab, como hablamos ahora, como los anti-PDL1, puede dar rash cutáneo isolado, pueden dar diarrea isolada, la gran predominio ipilimumab. Debemos siempre pensar la diarrea casi en 50% de los pacientes. Y acá el problema, no solo la diarrea, como la colitis asociada a diarrea. Ahí sí tenemos que trabajar y hacer el diagnóstico correcto. Elevaciones, como vimos, de pruebas hepáticas y otras cosas, hipotiroidismos y muchas cosas. Y miren, entonces, que estamos hablando de una molécula que da una cascada inflamatoria difusa en nuestros pacientes. Y tenemos que saber bien para trabajar en conjunto con los oncologistas, porque tenemos 5 grados de colitis y que tenemos que manejar conforme los grados. Por ejemplo, la colitis grado 1, los pacientes van a tener como 4 o 5 evacuaciones por día, que no pasa nada, que podemos asociar fibras, podemos asociar unos probióticos y podemos mantener la medicación. Lo grado 2, lo grado 2 tenemos que trabajar juntos, porque los pacientes ya van a tener dolor abdominal, muco y puede tener sangre en las feces. Es 4 a 6 deposiciones por día. Ahí tenemos que comenzar a trabajar. Vamos a ver lo algoritmo de tratamiento. El grado 3, que es severa, dor severa, fiebre, señales de peritonite y ahí más de 8, 10, 12 evacuaciones día. Y miren, grado 4, que es perforación por isquemia, necrosis y megacolon. Acá estamos diante de una tragedia. ¿Cómo vamos a mirar? Y ahí sí, mire el grado 4 con muerte asociada a complicaciones de checkpoint. Y sabemos de ese consenso oncológico de muchas drogas. Hablamos ya una vez de varias drogas que causan colitis macroscópicas, una enfermedad, una gigante número de enfermedades que son provocadas por drogas. Y acá estamos nuevamente hablando de checkpoint, con una presencia de diarrea más de 30-50% de los casos. Y mire, este artículo nos fala mucho de los factores de riesgo asociados a droga checkpoint. Y acá estamos de nuevo los pacientes que tenía doença inflamatoria intestinal previa. Este enfermo tiene un riesgo casi de 30% de tener un brote de la enfermedad o una colitis asociada con ya teníamos previo. Entonces acá estamos con un problema gigante. Los estudios de microbiota, estamos estudiando los papeles de Firmicutes, los papeles de bacterioides, que parece que la población de Firmicutes está muy baja en esos pacientes. El activo de histología tumoral.
Que sabemos también, es un artículo muy nuevo de 2026, que cuáles son los factores de riesgo asociados con inhibidores de checkpoint. Hice unas gran revisiones con más de 5.000 casos relatados y que en esta estadística, que en esta metaanálisis, dos factores de riesgo están muy claros. Los pacientes que usan antibióticos junto con los checkpoints. Y ahí me lembré de la palestra de Nelia que mostró un caso de hepatitis y que los pacientes también tenían usado un antibiótico junto. Podemos discutir después, Nelia. Entonces aquí identificar que los pacientes con más riesgo de colitis, cuando están en uso de algún antibiótico, no diré cuál, el uso de antiinflamatorio también. Y los pacientes oncológicos usan mucho antiinflamatorio por dolor, por algo. Probablemente fueron los dos principales factores modificadores de colitis inducidas por checkpoint. Con eso tenemos que tener esto en mente para alertar los oncologistas. El otro factor que vieron de riesgo para colitis en los pacientes que tenía previo al uso de la medicación, diarrea virales, diarrea por Clostridium, diarrea inducida por antibiótico cualquier. Por ejemplo, miren, ciprofloxacina, metronidazol, vancomicina. Y los pacientes que tienen diarrea asociada a cualquier medicación, que ha visto, miramos muy frecuente. Entonces, este es un paciente de altísimo riesgo que tiene infecciones gastrointestinales previa al uso de checkpoint. Debemos estar atentos a esto. Bueno, acá tenemos los mapas de los checkpoints, los fármacos más asociados a colitis. Como ya hablamos, que la asociación es lo peor de los todos, y acá tenemos ipilimumab, nivolizumab, y ahí son los oncologistas que conocen bien la línea anti-PD1 y anti-PDL1, y las asociaciones realmente cambiaron mucho los cuadros neoplásicos, como por ejemplo melanoma y otros tumores renales, pulmón. Para los oncologistas y para los pacientes son muy buenas drogas, pero que nosotros acabamos viendo más muchas veces complicaciones de estas drogas. Y quiero acá mostrar cómo fue mi debut con este problemazo. Mi debut, miren los años 2013, estamos hablando. Mucho tiempo, como estamos 16 años atrás. Yo no conocía nada de esto. Acho que todos que están acá no tenían ninguna experiencia con los checkpoints a casi 15 años atrás. Y mire, este es un colega médico ortopedista que trabajaba en mi hospital de 37 años, que ya sabía tener retocolitis colitis ulcerosa hace 15 años, muy leve, no tuve nunca complicaciones, usaba mesalazina y la vida seguía bárbara. Tenía una colono previa como uno mayo 1, una hiperemia nada más, y bien. Él buscó atendimiento conmigo porque estaba con el perfil colestático elevado, como transaminases muy elevadas, y con un dolor en hipocondrio derecho, más así, muy bien, aniquicério, vida normal, trabajando. Bueno, pruebas alteradas del chico con enfermedad inflamatoria, vamos a hacer una tomografía y quizá una colangioresonancia. Y acá tenemos dos sorpresas. Una, el diagnóstico de colangitis esclerosante asociada a enfermedad inflamatoria. Bueno, hasta ahí estamos cada vez viendo más las colangitis esclerosantes asociadas a la enfermedad inflamatoria en hombre con colitis ulcerosa. Pero que el colega me llama, radiólogo, y dice, Marta, tiene una lesión acá en tejido hepático, como un nódulo avascular, irregular. No sé qué pasa. Vamos a hacer una resonancia con contraste hepatoespecífico
Y miren acá, una gran lesión hepática asociada. Tenemos también la colangioresonancia mostrando la colangitis esclerosante. Hacemos una endoscopia, una colangioendoscopia para ver si tenía alguna comunicación. Pensamos quizá un absceso, algo asociado. Y acá muy clara la lesión, miren la lesión acá en la fase vascular. Pero que para nuestra sorpresa biopsiamos esas lesiones en 2013 y ahí tenemos el diagnóstico de un colangiocarcinoma a 37 años de edad con metástasis hepática. Ahí la inmunohistoquímica mostrando esto. Confieso para usted que fue un desespero para todo el hospital, un colega muy querido, muy amigo de todos, y ahí los colegas dicen, vamos para Boston, vamos para Dana-Farber Cancer Institute, que ahí está empezando, miren, ahí está empezando un estudio inicial de ipilimumab en 2013 para colangiocarcinoma. ¡Pah! ¡Qué bueno! La familia me procura muy contento que iba para un protocolo nuevísimo de pesquisa en Boston. Bueno, qué bueno, me manda noticias, vamos a ficar acá en la torcida, sabiendo todos nosotros que estamos acá, mirando la charla que pasa con colangiocarcinoma, con metástasis hepática en un joven de 37 años. Bueno, así se vuelta. Retorna al Brasil 90 días após, acá para Porto Alegre, que no había ninguna respuesta para el protocolo de Boston, que se quedó con una hepatitis, dicen él, no ponía ahí los exámenes, con una hepatitis, se llega acá en Brasil completamente ictérico, con 30 de bilirrubinas y con diarrea con más de 30 evacuaciones día. Puede imaginar cómo fue la viaje de vuelta. Interna en otro hospital con un megacolon tóxico. Miren la imagen del colon transverso. Ese fue a cirugía. Y en la cirugía teníamos una necrosis intestinal por ipilimumab asociada a colitis ulcerosa. Mi colega se falleció en esta internación post-colectomía por una necrosis. Tenía una necrosis y una necrosis hepática también. Entonces, mire, ese fue mi debut con ipilimumab, con una experiencia traumática en mi vida, un chico muy mi amigo, y ahora estamos estudiando cada vez más y ahora sabemos que pasa eso. En la ocasión no teníamos idea de lo que estaba pasando. Bueno, acá ahora ya sabemos que pasa esto, ¿no? Acá una mujer, 55 años, portadora de enfermedades de Crohn hace 15 años, en una enfermedad severa en hilo, en uso de infliximab hace 4 años, pero que estaba muy bien, con la completa remisión de enfermedades de Crohn en hilo terminal. Pues acá ya puede mirar los espesamientos de la pared de hilo terminal. Bueno, esa señora tiene el diagnóstico de tumor melanoma metastático en uso de infliximab al año 2023. Separó el uso de anti-TNF, obvio. El oncólogo fez la asociación de dabrafenib con ipilimumab. Después de 20 días de tratamiento, la paciente empieza con dolor abdominal, cuadros de distensión. Estamos en dudas, reactivó la enfermedad de Crohn, ¿qué pasa? Bueno, hace que en un día la paciente me llama con una dolor insoportable interna al hospital con una perforación ileal. Acá la área de la perforación ileal. Bueno, ese se quedó bien. Fue a cirugía, pasó bien. No se usó más ipilimumab y no fue una reactivación de Crohn. Fue una perforación sobre una enfermedad inflamatoria intestinal. Y así vemos muchos casos, muchos no, claro que no es tan frecuente, pero que nuestro hospital tiene un servicio de referencia para protocolos iniciales. Estoy en otra, una paciente también, mujer, 67 años,
con carcinoma hepatocelular metastático en uso de atezolizumab y bevacizumab y empieza también con diarrea. Los colegas oncólogos dio un curso de corticoides, no se quedó bien y ahí sí me pide 20 días após para realizar una ileocolonoscopia y miren lo estrago que estamos viendo, una colitis muy severa. Esta mujer no tenía enfermedad inflamatoria previa, mas miren los aspectos muy similar con una colitis ulcerosa grave, una enfermedad de Crohn grave, con úlceras, erosiones, sangramiento, muco adherido a la mucosa. Acá separamos las medicaciones y hacemos un curso de corticoides con una mejora parcial y usamos infliximab en esa mujer y se quedó muy bien y después el oncólogo se trocó la medicación. Y su nombre también, miren la imagen, con 62 años que estaba en uso de nivolumab por indicaciones de carcinoma de células renales que empezó también con diarrea, con muco, con fiebre, mucho más el estar y el oncólogo nos pidió una ileocolonoscopia y miren lo estrago de las colitis inducidas por nivolumab. Acá un señor muy grave también un cáncer de pulmón de pequeñas células que estaba en tratamiento con trelimumab y durvalumab, nombre difícil de usar, todos los checkpoints asociados. Y ahí pueden mirar lo estrago gigantesco en la mucosa intestinal. Acá lo otro paciente en tumor de urogenital de vejiga, que también estaba en tratamiento con pembrolizumab, que sabemos que los Prembo tiene más de 15 indicaciones, con muy buenísimo resultado, y ahí una colitis por pembrolizumab. Y ahí estudios mostrando claro que lo ipilimumab, que es lo primero, lo más frecuente, lo que teníamos nuestra primera experiencia, mire ese artículo, es de año 2015, en la nuestra experiencia fue en 2013, los chicos que se le falleció, y acá tenemos varios tipos de colitis de leve, grave y muy grave asociada a ipilimumab, y acá también un chico de 35 años que nos busca por diarrea, muco, tenesmo, en tratamiento por un melanoma metastático y está ahí una colitis no severa. Miramos, acá ya teníamos experiencia previa. Miramos y dice, esto es colitis por ipilimumab. Y acá sí, otro caso, mis casos no son muy buena experiencia, eso fue muy triste año pasado. Es una paciente de 50 años que tenía una enfermedad de Crohn en hilo, una enfermedad leve a moderada que estaba en uso de azatioprina y se quedó muchísimo bien. Nos llega al hospital con dispinea y hacemos un rayo X de tórax y había un grande derrame pleural. Pues, derrame pleural unilateral. Fue a tomografía, resonancia, y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pensamos en agente oportunista, pensamos, bueno, puede ser tuberculosis, derrame metastático. Bueno, y ahí hace una punción y después una biopsia de pleura y tenemos el diagnóstico de mesotelioma pleural maligno. Muy raro, primario en pleura. Y ahí no había nada muy eficaz. Los oncólogos sabían bien de la gravedad, altísima mortalidad. Los derrames pleurales se refacía en 24 horas, se quedó con dreno de tórax, porque era una cosa, yo no conocía este tipo de tumores de presentación. Y con eso la evaluación oncológica inició con nivolumab y también ipilimumab. Y puede ver qué pasó. 40 días após, diarrea. Internó al hospital, internó muy mal. Ahí ella internó con shock séptico y se falleció. Esa paciente a los 50 años no tuvimos tiempo para nada.
Y miren que la enfermedad era en hilo terminal. Y acá estamos viendo una colitis que apenas hizo una rectosigmoidioscopía. Y ya pude ver cómo estaba la situación del colon. Evoluiu por una sepsis. Lo pronóstico de este mesotelioma pleural ya era muy mal. Entonces, en 2 meses la paciente se falleció. Entonces yo tengo casos muy bravos, puede verlo primero, y este ahora me dejó también muy preocupada. Por eso cada vez más estamos estudiando y mirando la importancia de hacer, sí, claro, cómo están las condiciones de los pacientes, no vamos a hacer con un megacolon, mas siempre intentar hacer una ileocolonoscopia para graduar las lesiones, para hacer los estudios histológicos, para nos posicionarmos cómo vamos a hacer para suspensiones, cómo vamos a tratar. Y mire que los casos, los grados, obvio, en principio, siempre investigar con la bioquímica completa, hacer pesquisa de citomegalovirus, de agentes oportunistas, de clostridio difícil, siempre hacer un diagnóstico de exclusión de esas situaciones, que también pasa con los pacientes inmunosupresos. Después, grado 1 y 2, podemos manejar con tratamiento empírico, con hidrataciones, fibra, bajar las fibras. Y si el paciente no mejora, opa, vamos a hacer quizá una retoscopía, una tomografía para ver si ya tiene algún espesamiento de la pared. Y ahí ya estamos yendo para grado 2, 3 y ahí para todo. Curso inicial de corticoides. Y si la colitis es leve, podemos intentar budesonida, que acá en Brasil no hay más. Y si no mejora, pasamos para el corticoide vía endovenosa, 1 miligrama por kilo. Paramos todas las medicaciones y ahí este estudio de 2024 ya indica el uso de un anti-TNF, como el caso que tenemos muy experiencia con los casos de utilizar lo infliximab para lo manejo de la grado 3 y 4 con la endoscopía mostrando daño en la mucosa. Después viene ese estudio muy interesante. Los pacientes, un grupo usaba vedolizumab y otro grupo infliximab para ver cuál es la mejor de las terapias biológicas. Y este estudio mostró que el vedolizumab parece ser la droga ideal porque es mucho más selectiva en un paciente ya oncológico, con menos efectos adversos y con una resolución de la colitis mejor que lo infliximab. Entonces acá tivemos experiencia en 2 casos que utilizamos vedolizumab después de ese estudio muy bien feito en un instituto de cáncer. Y acá miren que todos vamos aprendiendo con el tiempo. Este es un artículo novísimo de año también 2026, que miren, lo inicio es igual a que estábamos hablando. Parar la droga cuando tiene grado 2, utilizar corticoides, si no mejora en 5 o 7 días, y tenemos una ileocolonoscopía o solamente una rectoscopía con lesiones ulcerosas en la mucosa, ya estamos, si no responde a corticoides autorizados, a suspender los checkpoints y empezar o con infliximab o con vedolizumab, se tiene, yo sé que ahí en Uruguay no tiene vedo, acá usamos vedo. Y mire, si ese paciente no responde, podemos incluso cambiar, miren, cambiar tenemos artigo ahora para ustekinumab, tofacetinib y muchos mostrando trasplantes fecales para cambiar la microbiota intestinal. Mire que cómo vamos avanzando. Usamos las mismas medicaciones que la enfermedad inflamatoria para tratar la colitis inducidas graves, grado 3 y 4 por checkpoint, para no dejar, para ir a unas situaciones fulminantes con megacolon, con perforaciones, como miramos.
Entonces ahora ya estamos atentos, que si los pacientes no empiezan bien, que no responden bien a corticoides, estamos autorizados a empezar con terapia avanzada. Y miren, de revisión de la literatura, tenemos de todo. Tenemos como estudio con papel de tofacetinib con resolución de la colitis por checkpoint. Tenemos las combinaciones de vedolizumab con ustekinumab para casos de Crohn refractarios que presentaron refractariedad con uso después de la introducción de checkpoint. Tenemos estudios de New England muy bien conducidos de ustekinumab también para las colitis inducidas en checkpoint en pacientes que no tenían enfermedad previa. Tenemos casos de upadacitinib también, esos dos relatos de casos con suceso total en pacientes que no tenían enfermedad inflamatoria. Tiene algunos estudios mostrando los trasplantes de papel de los trasplantes de la microbiota fecal. Dos estudios. No hay mucho porque la permeabilidad intestinal ya no se queda bien y no tiene autorización para hacer la primera línea, hacer trasplantes fecales. Y tenemos estudios con rituximab también. Y tenemos ahora lo último, en 2026, uso de guselkumab para el tratamiento de colitis inducidas por checkpoint. Entonces nosotros que estamos acá, que trabajamos con enfermedad inflamatoria, que está ahí Carlicha, que está ahí Vivi, que está ahí Suzy, miren, las mismas drogas que utilizamos, estamos autorizados diante de una colitis por checkpoint grave en utilizar todo ese nuestro arsenal conocido de la enfermedad inflamatoria. Bueno, muchas gracias. Espero ter contribuido para mis amigas uruguayas con unos casos no muy bien, con no mucho suceso en algunos, pero que es la vida. Estamos ahí abiertos para discusiones si tenemos dudas y muchas gracias nuevamente. Bueno, Marta, muchas gracias por tu excelente presentación. Muy completas las presentaciones, muy didácticas. La verdad que nos dan una enseñanza y tenemos que ir a leer también para ponernos un poquito en jaque con toda esta información. Hay algunas preguntas del público que fueron dejando. Pueden seguir dejando sus preguntas o comentarios para discutir. En primera instancia, tenemos una pregunta que, sobre todo para Anelia, de Jimena Pasos, y hay otra persona que no sé quién era, que pregunta sobre todo cuál sería la dosis de prednisona que se realizaría en los casos de hepatitis y por cuánto tiempo se deberían realizar los corticoides. Sí, acá voy. La dosis en general no es que haya una pauta, pero normalmente la de 0,5 a 1 miligramo kilo es la que más funciona. En la práctica yo he usado 30, 40 como máximo. La respuesta y el tiempo es dependiendo del paciente. En general uno empieza la prednisona y a las 48, 72 horas controla. Obviamente no vamos a obtener un hepatograma normal lo más probable, pero uno ya empieza a ver una curva descendente de las enzimas. Y si bien el tratamiento no es a largo plazo, tampoco hay que cortarlo a los 10, 15 días, porque ahí es cuando empezamos a ver nuevamente la alteración. Entonces, en realidad empezamos con 30, 40 miligramos, vamos viendo, vamos casi les diría que como hacemos con la autoinmune. Cuando vemos que viene bajando, vamos bajando también la prednisona, o sea, vamos haciendo un tapeo de la prednisona. Y mientras no suba, vamos despacito bajando y en general les diría que por lo menos son unas 8 semanas de prednisona en dosis cada vez más bajitas. Perfecto. Después también creo que hay muchos miedos con el tema de lo que es la reexposición, que muchas veces, Sin duda. casos por supuesto, se requiere por la patología del paciente. Carla pregunta con respecto a la suspensión y posterior, digamos, que uno tiene que reintroducir, ¿cuál sería la recomendación más específica al respecto? Si es solo basado en la necesidad oncológica o en la existencia o no de autoanticuerpos positivos previos.
Para vos, Nelly, hace esa pregunta. La presencia de autoanticuerpos positivos previos prácticamente no la tenés, porque no se le hace autoanticuerpos a estos pacientes antes de hacerle los checkpoints, salvo que tenga una enfermedad inmunológica previa. Pero si no, apenas tenés una hepatitis B y una hepatitis C y no tenés anticuerpos previos. O sea que cuando vos vas a ver el paciente, difícilmente tengas ese dato. Sí podés tener el dato de una enfermedad autoinmune previa, pero difícilmente tengas el dato del anticuerpo. O sea que ahí es poco de lo que nos podemos agarrar. Es difícil, sí, reintroducir, a todos nos cuesta, pero realmente la necesidad del paciente, la necesidad de tratamiento es fuerte. Cuando uno enfrenta estos casos se da cuenta de la trascendencia. Hasta los pacientes te dicen, no me importa, me reexpongo. Es bien difícil. Yo creo que en las formas leves a moderadas da menos miedo. El problema lo tenemos cuando son formas más graves, que tienen bilirrubina alta, eventualmente. A mí las transaminasas no me dan miedo, pero sí me da miedo la bilirrubina. Y lo mismo la coagulación baja. Esos pacientes son mucho más difíciles. Hay una pauta o hay alguna cosita que a veces podemos hacer, que es cuando la hepatitis previa fue muy grave, no tengo ninguna otra posibilidad de tratamiento, el oncólogo no tiene plan B, es reintroducir con enzimas casi normales, pero con corticoides, aunque sea con dosis bajas de corticoides. Eso a veces ayuda a que no haya tanta recaída. Y la verdad que los papers hepatológicos, que les creo que hicieron un buen diagnóstico de toxicidad por el checkpoint, muestran que 3 de 4 no recaen. Entonces, capaz que tenemos que soltar un poco nosotros y no quedarnos con el 1 de 4 que recae. ¿Por qué? Porque del otro lado de la balanza está la enfermedad oncológica, que no es menor. Entonces, si no hay plan B, mirar estas cosas. ¿Cuánto? Menos de 5 por. No, digo, dosis bajas de corticoides simultáneos de cuánto. Alrededor de 10, alrededor de 10 es lo que se plantea. Y no esperas que normalicen totalmente para reintroducirlo, ¿verdad? Si voy a dejarle corticoides, no. Bueno, los comentarios también son de felicitaciones por las exposiciones de ambas, excelente. Bueno, muchas felicitaciones para las dos. Y bueno, para Marta, Carla también pregunta, en el caso de que tener que rescatar las colitis con infliximab, que seguramente sean casos severos, refractarios a corticoides, en estos casos seguramente pregunta sobre todo el cuánto tiempo para rescate, o sea, si se hacen la misma que para una colitis o para... No, la pregunta es, ¿Así? después ¿No? que recataste la colitis con infliximab, Ok, ¿verdad? te había entendido mal. ¿Cuánto tiempo después de rescatada con infliximab reintroducís el inhibidor checkpoint? Ok. No, y confieso que tenemos apenas un caso que usamos ahí, que te conté ahí nesse caso, no autorizamos voltar, no. Acho que los pacientes que tiene grado 2, que no tiene necesidad de terapia biológica, podemos intentar volver la medicación con mucho más cuidado, haciendo calprotectinas de control y mirando a los pacientes de pierto. Los pacientes que tienen una colitis severa, grado 3 o 4, que necesita terapia avanzada, están prohibidos de utilizar nuevamente la droga. Bueno, ahí tenemos que dejar para los oncológicos que tienes opciones 1, 2, 3, muchas. Entonces no podemos retornar para ese chico. No. Se usa lo infliximab hasta la resolución de la colitis. Se para la medicación y se usa infliximab. Los estudios, que no son muchos, son casos reportados, se usa como 6 meses de la medicación para ver completa cicatrización de la mucosa. La dosis es un poco menor, no hay como hacer la inducción, ¿sabe? No hay un protocolo establecido. Entonces, los estudios muestran de hacer 5 miligramos por kilo de infliximab a cada 4 semanas, Ok. una vez por mes, hasta 6 meses. Y no se retorna para la medicación. No puede. Tiene que cambiar. Claro, porque la estás dando en el grado 3, 4. No la usas Claro. nunca en un grado 2, que No, 2, grado 3, 1 o 2 se puede. porque en el La 2 grado a veces 10. podría ahí llegarla a reintroducir y podría llegar a Sí, necesitar. sí.
Sí, como la hepatitis, la grado leve, se hace un curso de corticoide, se va disminuyendo 5 miligramos cada una semana y se vuelve la medicación. Sabiendo que tiene un riesgo más de 30% de volver la colitis. Acho que la colitis es peor, Bueno, porque tenemos los papeles de la microbiota intestinal, Me tenemos la aguayó lo mismo. que no sabíamos cómo manejar esto. Ahora, puede ser que en el futuro vamos primero cambiar la microbiota de este paciente y después introducir los checkpoints. Esa es mi idea, el futuro. Ahora, por enquanto, no. Ok, muy bien. Marta, acá nos pregunta Susana, ¿cuándo escalás el tratamiento de corticoides a infliximab en la colitis inmunomediada? Después de 2 semanas que no responde al corticoides endovenosos, pacientes internados en hospital, que no mejora, que tiene hidratación, corticoides endovenoso, después de 10 días estamos autorizados, si no hay mejora, que tenemos imagen, que hay colitis, que tenemos espesamiento de la mucosa con las imágenes de tomografía o resonancia o el colono con úlceras, sí, tenemos que después de 10 a 12 días pensar en usar terapia avanzada. Y en los estudios que lo mejor parece lo vedolizumab, la medicación más segura es vedolizumab. Y ahora tiene 3 casos, case report, con guselkumab de la selectividad de IL-23, que parece que marcharon mejor que con infliximab. La dificultad de que tenemos acá muchas veces acá no conseguir la medicación por el sistema público. Eso no conseguimos. Eso es una realidad de Brasil. En los planes de salud también no es fácil conseguir. Es una dificultad. Pero que en algunos casos que tienen un buen plan de salud, conseguimos usar. No son muchos, mas conseguimos. Luciana tiene una pregunta que dice que si tiene alguna utilidad el uso del calprotectina previo al inicio del checkpoint para valorar posible riesgo de colitis y una vez diagnosticada la colitis inmunomediada para seguimiento, ¿cuál sería? Si tuviera validez seguramente la Bueno, calprotectina. toda la forma de colitis vamos a tener calprotectina elevada siempre. Colitis por antiinflamatorio, colitis por bloqueadores de bomba de prótonos, vamos a tener una calprotectina alterada. Todas las colitis microscópicas tenemos calprotectina elevada. Entonces, hacer previa calprotectina, acho que no paciente que tenía enfermedad inflamatoria, sí, claro. Claro y cristalino, antes de empezar checkpoint, sabiendo que los pacientes tienen enfermedad inflamatoria, tiene que estar en remisión y tenemos que tener calprotectina seriada a cada 2 meses, una vez al mes. Pero que los pacientes que ya tenían una colitis, ya desenvolvía, la calprotectina siempre va a estar elevada, porque la calprotectina es un método muy sensible y cualquier forma de colitis tenemos muy elevada. Entonces, podemos tener incluso pacientes usando medicaciones checkpoint sin diarrea. Si hacer una calprotectina va a dar elevada también, porque tiene mucha colitis microscópica. Entonces, previa, no sé si va a cambiar mucho. Si no tiene enfermedad inflamatoria intestinal, no se usa hacer previa. Ok, perfecto. Y en todos los pacientes que uno sospecha que pueda tener una colitis, ¿se le hace colonoscopía, rectoscopías? O sea, ¿es necesario tener una completa con ileoscopía? Si es normal, ¿se biopsia igual? ¿Eso está como pautado o no? No, no, eso es muy individual. Si el paciente no está evoluyendo bien, se tiene sangre, se tiene un examen no invasivo de imagen, por ejemplo, una tomografía de abdomen mostrando un espesamiento de la mucosa de colon, ahí sí.
Esse estudio aí que lhe mostrei do papel da ileocolonoscopia e da histologia são os casos de los pacientes que estão com diarreia, mais de 10 evacuações dia, muco e sangre. Aí sim, temos que ter o grau de gravidade endoscópica. Incluso algunos artigos ya dicen, si hacemos una ileocolonoscopia y los pacientes tienen muchas úlceras con la colitis severa, quizá ya empezar con terapia biológica y no hacer la puente con corticoides. Acho que estamos aprendiendo esto. No es consenso, no hay protocolo, mas me pasa que isto é bueno, sabe? Assim como pegamos fazer um top-down na inflamatória, enfermidade inflamatória, se eu tenho um paciente com colite severa, com úlcera severa, acho bueníssimo usar terapia biológica. Me parece bien. Ok, perfecto. Y después una pregunta es si el infliximab se hace inducción también. Creo que No, dijiste que es por dice mes, que no, ¿no? no, se usa, no es como la inducción 0, 2, 6, no, se usa a cada 4 semanas 5 Semana. miligramas por kilo. No es como enfermedad inflamatoria, que se hace la inducción y la manutención de 8 en 8. Se empieza con 5 miligramos al kilo y a cada 4 semanas. El vedolizumab también, 300 miligramos, dosis única, independiente del peso, a cada 4 semanas. Si no surgen más preguntas, bueno, no sé, entonces si quieren ya podemos dar por finalizada la jornada del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los participantes que se quedaron hasta las 8:30 en el día de hoy para, bueno, escuchar y aprender de estas charlas tan buenas que tuvimos. No sé, Carla, si quieres hacer algún comentario final. Agradecer a Nelia, agradecer a Marta y agradecerte a ti, Adrianita. Así que bueno, nada, una jornada de mucho aprendizaje para mí, así que supongo que para todos tiene que haber sido muy, muy enriquecedora. No sé. Muchísimas gracias. Y bueno, seguramente va a quedar grabada así que bueno, la podremos seguir repasando para más detalles. Muchas gracias a las tres. Muchas gracias. Gracias. Que pasen. Gracias a Eso, todos. Chao. Gracias. Saludos. hasta pronto.